Si dejaran a Jesús López Almejo encerrado en una librería y le dijeran que puede elegir 3 títulos o 3 autores, ¿cuáles serían? El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Elegiría también este otro libro que me parece pues fundamental, que habla del México profundo, del que se habla poco por la centralización de los medios de comunicación en la Ciudad de México y en la vida, o sea, pareciera que de pronto la vida urbana vale o importa más que la vida del México profundo. Yo definitivamente me iba con Pueblo en Vilo, de Luis González y González, tal vez porque yo crecí en un pueblito chiquito en el sur de Jalisco, cerca de San José de Gracia, pero me parece que ese libro explica más lo que es el México profundo en términos cotidianos, en lo que todos los días nos dice la televisión, que es la vida citadina de la Ciudad de México y que parece que eso pasa en todo México, cuando en realidad, pues por muy grande que sea la Ciudad de México, lo que pasa ahí a veces solo es representativo de ese lugar. Pero Pueblo en Vilo te habla de la vida cotidiana de un pueblo singular, ¿no? Que te explica muchas de las cosas que pasan en un montón de pueblos alrededor de todo México. Entonces, el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, Pueblo en Vilo de Luis González y González, historiador del Colegio de México, que además le da otro enfoque a la manera de hacer historia porque se enfoca en la microhistoria, contraria a la historia hegemónica. Y quizás otro libro que me encantaría verme a fondo es el de La Feria, de Juan José Arriola, que también te habla cómo estas prácticas culturales han caracterizado a nuestros pueblos en el siglo XX. ¿Qué prefieres? ¿Papel o digital? ¿Libro Digital. Impreso o libro digital? Libro impreso. Definitivamente. ¿Motivo, razón? Lo que pasa es que el libro impreso no es como leerlo, no hay como leerlo, como abrirlo, como rayarlo, como yo soy de los que subrayan. Me dicen, no eches a perder los libros. Oye, que me digan que no puedo poner mis notas en un libro, subrayar un libro. Es que es faltarle el respeto al libro. Pues no. Es como si me regalan un carro y me dicen, toma las llaves, pero no lo uses. Entonces, yo me bebo los libros, los absorbo y yo sí necesito el libro impreso para rayarlo. ¿Cómo ve el panorama de la lectura en México? Bueno, nosotros aquí en la librería, pues vemos que es así de claroscuros, pero usted, su preparación, la experiencia, ¿cómo ve el panorama de la lectura aquí en México? ¿Vamos bien? ¿Nos hemos mantenido? ¿O de plano estamos por la calle de la amargura? Mira, veo un panorama triste, porque ciertamente las plataformas digitales nos están robando nuestra capacidad de abstraernos con los libros. Y a veces siento bueno, es que no es que lo sienta, los números también así lo dicen, ¿no? Se está perdiendo año con año un porcentaje importante de público que era asiduo a ir a las librerías, a comprar el ejemplar impreso y a ponerse a leerlo. Sin embargo, déjame decirte, como tapatío, también me genera mucha esperanza saber que en México tenemos la Feria Internacional del Libro, que es, me parece, el mayor festín que hay en el mundo, solo después de la de Frankfurt, en Alemania. Y me siento extasiado cuando veo ese lugar llenísimo de gente que va y está comprando libros de todas las editoriales y que no se puede ni siquiera caminar, ¿no? Bueno, estoy hablando hasta 2019, 2018, porque luego ya después en 2020 y 2021 me parece que va a ser la dinámica diferente por el COVID. Pero ahí es donde de pronto digo, ay, pues qué bueno que a pesar de que está perdiendo el hábito de la lectura, todavía en este tipo de eventos, promoción de la lectura, siguen siendo muy concurridos los lugares. ¿Cuál es la importancia de los libros para profesionalizarse? Por ejemplo, en el ámbito en el que usted se maneja, ¿cuál es la importancia de los libros? Mira, te podría decir así genéricamente, es mucha o es mucho, muy importante, porque el libro, sobre todo la obra clásica tiene la capacidad de seguirte explicando correlaciones, causalidades, fenomenología y ciclos de repetición, frecuencia. Entonces, a pesar de que haya habido un libro que se escribió en 1940
o en 1970, o en 1920, y que se sigue imprimiendo, se sigue reeditando o reimprimiendo por lo menos, me parece que uno tiene la posibilidad de hablar, de dialogar con el autor, y en la medida que tú como ser humano, como individuo, vas madurando, vas ampliando tus horizontes, cuando regresas a la obra clásica, le vuelves a aprender, le vuelves a sacar contenido rico, o sea, la exprimes y le sacas un contenido que cuando lo abordaste la primera o la segunda vez, no te habías percatado de él. Entonces, me parece que independientemente de cómo se entiende el concepto actualización, es una manera de estarte actualizando de manera permanente, porque vas a la obra y dices, a ver, esto lo había entendido de esta manera, la vuelvo a leer y al releerlo me doy cuenta que me había dicho también esto otro el autor. Entonces, yo lo definiría como es tan importante porque te estás actualizando de manera permanente, sobre todo en el pensamiento estructural, que es de lo que más carecemos ahora. Amigos, amigas, ¿por qué es tan importante la lectura? La lectura es muy importante porque los libros son un recurso imprescindible para su proceso formativo. Ustedes saben que lo importante del conocimiento es que a cualquier hora de la vida, en cualquier momento de la vida, está ahí para que lo conquistemos. Nos permite imaginar, nos permite descubrir, nos permite viajar y conocer sobre el mundo que nos rodea. Debemos saber que la actividad de la lectura es necesaria y por eso fomentarla es muy importante, es primordial. Porque, a ver, si nos ponemos a pensar cómo lo podemos lograr, cómo podemos hacerle entender a la gente que ahora que hay internet, que tenemos acceso a bases de datos, a revistas científicas, a editoriales. Miren, ahora que llegó la 4T, en el Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II ha puesto los libros casi a remate, a 10 pesos, a 20 pesos. Hoy en día les sale más costoso el transporte en una burra o en una calafia ahí en Tijuana, Baja California, o en Ensenada, o en Rosarito, o en Mexicali, a la gente de un lugar a otro que comprar un libro en el Fondo de Cultura Económica. Le sale más caro a nuestros amigos chilangos viajar de Xochimilco al Zócalo de la Ciudad de México. Hoy en día es más caro comerte una torta de milanesa que comprar 2 libros que te sirven. Entonces, ¿cómo fomentar el gusto por la lectura, el amor por la lectura? Primero hay que entender que la lectura es una práctica en la que se puede encontrar satisfacción, emoción, un escaparate de la rutina e incluso una forma de calmar el estrés. Si aprendemos a estar a gusto con la lectura, de verdad aprenderemos a nunca estar solos, porque aunque estemos solos físicamente, la lectura nos hará imaginar, nos hará soñar, nos hará volar, nos hará llorar, nos hará reír. Quien aprende a leer y quien aprende a practicar la lectura nunca más está solo. También es importante saber que la lectura debe ser vista como algo que no es aburrido porque no es obligatorio. Lo que es obligatorio ciertamente llega a ser una carga, llega a aburrir. Sin embargo, si hacemos la lectura por gusto, la lectura, por lo tanto, se convierte en una práctica que se convierte en un refugio para nosotros, un refugio para ejercitar nuestra mente. Por lo tanto, dedicar cierto tiempo, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora de nuestro día, lo hacemos diario, nos daremos cuenta que con el paso de los días se convertirá en un hábito que nos despejará y nos abrirá la mente. Y también hay que preguntarse, ¿no? Hay que involucrarse en la charla con el autor para saber que no el 100% de lo que nos diga un autor de un libro es correcto o es cierto, pero eso es lo que hace de rica esta práctica dialéctica porque podremos entonces cuestionar al autor. Es importante saber que hay que empezar por algo digerible, por algo ligero, por algo sencillo, por algo que podamos aprender pronto para que no se nos cierre el mundo cuando empezamos a leer algo más complejo, porque si empezamos por lo complejo, luego nos aburrimos y dejamos el libro. También es importante saber que cuando uno empieza a retomar el ejercicio de leer, al principio, como todo deporte, ¿sí? Como todo deporte se vuelve cansado, pero después de eso, cuando superamos la barrera de la falta de hábito, pues nos encontramos entonces, mis queridos alumnos digitales, con que
vamos dejando de tener sueño, nos deja de doler la cabeza, se nos deja de torcer el cuello y entonces desarrollamos músculo y paciencia para la lectura. ¿Por qué es importante leer? ¿Cuáles son sus beneficios? Miren, mejoramos el lenguaje, aprendemos a utilizar las palabras, los signos de interrogación, de admiración, de exclamación, el punto, la coma. La lectura también nos ayuda a fortalecer la concentración. Ya dijimos, alimenta nuestra imaginación, nos ayuda a desarrollar también la memoria, porque nos tenemos que ir acordando de lo que leímos. Nos ayuda a ejercitar nuestro cerebro, nos ayuda a sistematizar nuestro pensamiento, a sistematizar nuestras ideas, nos ayuda a mejorar la ortografía y, por supuesto, quien sabe escribir sabe expresarse y quien sabe expresarse sabe comunicar y quien sabe comunicar mejora su calidad de vida. Recordarles que sin la lectura no se tendría la información y costaría desenvolverse. Por esto es esencial para todas las personas leer y además leer diversidad y hay que alimentarlo como el amor y como las plantitas, hay que alimentarlos, hay que regarlos todos los días. Por último, recordarles esto que decía el Papa Juan Pablo II. Cuando lees, tú te conviertes en el dueño de tu vida. Cuando no lees, dejas que otros se conviertan en los dueños de tu vida. Así que hay que leer.